Hola, ¿qué tal? Israel aquí con otro video más relacionado a administración de condominios. Ahora respondiendo a una pregunta que me hicieron muy interesante para mí, es relacionado cómo entré al negocio de la administración. Y esta pregunta va muy relacionada porque muchos de mis seguidores les interesa este tema de la administración, tanto porque viven en un condominio como también porque quieren ser administradores. ¿Por qué? Porque hay un gran potencial de desarrollo y hay una gran oportunidad de negocio porque los condominios siguen expandiendo. Por más que yo quiera, pues obviamente no es un mercado tan sencillo y tan pequeño como para que una persona lo abarque. Entonces hay una gran cantidad de propiedades, negocios, de condominios que siguen creciendo y que necesitan administradores bien intencionados, muy bien capacitados para que hagan un trabajo excepcional en las propiedades. Entonces el tema del día de hoy les voy a explicar un poquito el detalle cómo yo llegué a la administración de condominios y cómo es que me he mantenido durante varios años. Espero te guste el tema. Si te gusta, recuérdate darle like, compartir y seguimos con el tema. Bueno, fue algo, cómo yo llegué a la administración fue algo muy interesante porque yo me he dedicado durante toda mi vida a lo que es la administración, pero específicamente a los condominios no. Entonces fue una transición bastante diferente porque la mentalidad de condominios es muy diferente a la mentalidad de un negocio. Porque un negocio nada más hay un administrador, hay un encargado y las decisiones bien o mal lo toma solo una persona y no hay una estructura que tengas que respetar, no hay condóminos que son propietarios, no hay el comité de vigilancia que funge como un elemento regulador. Es decir, en una propiedad es simplemente tú, tus decisiones, errores, fallas. Si te equivocas, quiebras, pierdes dinero. Si fallas, pues obviamente va parecido. Entonces es muy diferente porque en este caso pues obviamente se involucra mucho a los condóminos o al mismo comité de vigilancia qué tipo de condominio quieren, y eso tú no lo sabes, ellos lo saben. Entonces fue una transición un poquito difícil. En una asamblea de condóminos yo fui por parte de un condomino, es decir, yo era parte de este lado de la mesa, era parte de la asamblea. Entonces hubo bastante conflicto, bastantes argumentos y de la nada me proponen a mí como administrador. Yo con muy poca experiencia en administración de condominios, pero siempre con esa visión de decir sí lo hago, sí puedo. No soy una persona que le falten capacidades, aptitudes. Entonces estaba en mi proceso de preparación para tomar el cargo y en ese entonces era bastante joven. Empecé y dije sí lo voy a hacer. En la votación, en todo el proceso, pues fue muy difícil porque había personas que no me querían, es decir, porque había un grupo que conflictaba. Entonces había personas que no me querían, es decir, decían tú eres parte de aquel grupo y no te queremos aquí. Y había un grupo importante que sí me estaba apoyando. Entonces en toda esa fricción, pues yo estaba a punto de decir, sabes que no me interesa ya. O sea, yo jamás he tenido que estar en una situación donde yo tenga que empujar demasiado mi trabajo, mi postura, porque me he mantenido profesional. Me he mantenido profesional en todo momento. Entonces dije, espérame, a mí me gusta una situación ganar y esto no me parece ganar. Me parece como una subasta donde yo me estoy tratando de vender demasiado. Pero ahorita recapitulando, pues obviamente fue la puerta de entrada que se dio para administrar condominios y fue algo muy estresante porque nadie está preparado. Es más, si no tienes la mentalidad de administración de condominios, de régimen de propiedad, para ti es sin sentido. O sea, no tiene sentido tanto pleito, no tiene sentido por qué tratar de manejar o tratar de convencer, o sea, tratar de hacer estrategias de tener a las personas que tú quieres adentro, o de apoyar un grupo, o de no apoyar otro grupo. Entonces, sí fue algo bastante estresante, pero afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque estaba a punto de decir, sabes que no quiero nada, ya me voy y yo tengo mi trabajo y bye, ¿no? Pero afortunadamente me quedé, y afortunadamente lo digo porque fue algo muy interesante. De ahí surgieron muchas oportunidades más. Es decir, el primer año fue la primera asamblea que finalmente hubo un aplauso al administrador por su trabajo, porque me apliqué en los procedimientos, sí sabía hacer el trabajo, sí era buen administrador. Entonces fue muy interesante porque permitió un cambio de paradigmas, un cambio de imagen, tanto para mí como para el condominio, y fue algo muy interesante. No todo fue miel sobre hojuelas, hubo bastantes situaciones de conflicto y tensión, pero finalmente las habilidades se fueron desarrollando. Era como el novato que entraba y que tenía mucho potencial, entonces tenía el apoyo de todo este comité de vigilancia, todas esas grandes personas que me apoyaron, gentes extranjeras de mucha autoridad, de mucho poder social, y empezar a mover, a apoyar
y me resultó increíble porque tuve bastante contacto con diferentes autoridades, con diferentes personalidades, y de alguna manera yo sabía que venía entrando, que había una barrera de entrada que yo había cruzado, entonces necesitaba poner demasiado de mi parte. Es decir, me estaban apoyando, pero también yo estaba aportando, yo estaba generando valor. Y pues bueno, a través de esta dinámica fue como llegué a los condominios. Los condominios es algo bastante complicado, pero finalmente es interacción entre seres humanos. Es decir, es relaciones personales, es cómo te proyectas, es tu seguridad, es lo que vas aprendiendo, lo que vas absorbiendo, porque tienes contacto con gente impresionante, gente muy capacitada, gente que ha hecho negocios durante toda su vida. Y tú estás ahí, estás compartiendo, estás tomando decisiones importantes de cantidades muy importantes. Entonces es un cambio de paradigma completamente. Es decir, ahora eres administrador y tienes que actuar como administrador y tomarte el papel de administrador. Porque al principio no es fácil romper los paradigmas. Estás en un paradigma diferente donde todavía necesitas cierta autorización de superiores. Necesitas, no impones tanto tu criterio porque el que sabe es el jefe, el que sabe es el líder, ¿no? Entonces estás en esa posición, pero finalmente ya que aprendes a que tú eres responsable, las cosas cambian. Es decir, ya te estás convirtiendo tú a través del tiempo en la persona proactiva que en vez de estar parte del escenario, tú estás como protagonista. Y genera dos partes importantes, una que demasiada responsabilidad también, mucha responsabilidad, pero también mucho reconocimiento. Es decir, eres capaz de influenciar a personas mucho más exitosas que tú. ¿Por qué? Porque el condominio lo manejas, es decir, la administración le cae toda la información. Un privilegio que tienes es tener la información de todos, es decir, te reportan, te dicen, te hablan y tú sabes qué haces con esa información. Entonces, eres capaz de influenciar a gente mucho más exitosa que tú. Y esta cadenita va creciendo, pero siempre una parte muy importante del crecimiento es los pies en la tierra. Los pies en la tierra y la mirada enfrente. ¿Qué quiere decir? Que tienes que aterrizarte, es decir, los privilegios son del puesto, no son para ti. Y la otra es que si eres responsable de llevar de un punto A a un punto B, sí es tu responsabilidad, independientemente si el comité de vigilancia no lo está haciendo apropiadamente, o si te pide ciertas cosas que van en contra del progreso, finalmente es tu responsabilidad. Entonces todos estos conflictos fueron aportando mucho a que el carácter de administrador se fuera forjando de una forma más concreta. Es decir, te vas como integrando, te vas desintegrando primero a través de conflictos, pero después te vas integrando en algo mucho más sólido. Y parte de ello es las relaciones, es decir, la forma en que interactúas con las personas, la forma en que muestras. En los videos hablo mucho de las fuerzas de la competencia de Malcolm Porter, y una de tus fortalezas es la fortaleza con los proveedores, es decir, la forma en que interactúas tus resultados con proveedores. Y toda esta mecánica, todo esto que fue como yo llegué a la administración, pues finalmente ha sido un camino bastante interesante que me ha tocado vivir, de mucho aprendizaje, pero también de mucho reto. Y por eso hablo que una de las fuerzas del administrador es cargar de forma voluntaria, es decir, asumir retos de forma voluntaria, es decir, yo lo hago, no, es mi responsabilidad. No únicamente decir los dientes para afuera, pero sí cargarlo. Y con tu visión y con lo que traes de conocimiento, pues vas sorteando los problemas y te hace permanecer en el negocio, que es un negocio muy rentable. Es decir, si vas expandiendo el negocio, si puedes expandir una sola propiedad más, pues obviamente incrementa tu ingreso exponencialmente. Entonces, si es un buen negocio, es un negocio muy noble, porque creces tú a manera de que haces que tus clientes crezcan. Si tus clientes no crecen, si hay más conflictos, pues obviamente tú también te creces con ello. Entonces es un negocio muy noble. Y la forma de hacerlo es es decir, proyectarte como persona que eres administrador y ir expandiendo, es decir, vendiéndote ya la idea tú mismo, para que al momento de proyectarla hacia afuera, la gente diga, bueno, él es administrador, hay que considerarlo, si él sabe lo que está diciendo, si él es parte de una solución. Entonces es como vamos avanzando en este camino. Y con este video, una breve historia de cómo llegué, que lo cual es mucho más compleja, pero lo quise resumir, es invitarlos a proyectarse como en los condominios. Es decir, no muchas veces tienes que ser el administrador, pero definitivamente si quieres algo mejor en tu propiedad,
tienes que ser una fuerza que sepa lo que hace con conocimiento, pero que empuje los cambios, que se hagan los cambios porque estás ahí, que pregunte las cosas adecuadas, que no sea la piedra nada más que va tropezando el movimiento, ¿no? Sino que seas la parte proactiva de que las cosas se hagan porque tú estás ahí. Más adelante les platicaré un poquito más de la historia, de algunas historias que he pasado, pero no se olviden, es un gran negocio, es una gran forma de ir creciendo. Ponte la playera de administrador y ponte en el papel de administrador para que tu propiedad progrese, para que tú progreses. Este es el tema del día de hoy. Si te gustó, no se te olvide suscribir, dale like y comparte. Nos vemos para el próximo video.